¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Continuamos con la serie El llamado de Dios. Seguimos aprendiendo acerca del llamado. Aquellos que están interesados en aceptar el llamado de Dios, servirle a Dios. Tengo el cuello medio mal. Bueno, está bien. En servirle a Dios de corazón, ¿verdad? Entonces hay cosas que debemos aprender para aceptar el llamado de Dios y hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hoy quiero hablarles acerca de el llamado de Dios. Un llamado irrevocable. Sí, el llamado de Dios es irrevocable, algo que uno no puede huir, algo que uno no puede, una vez que Dios te llama, quiere decir que porque Dios te llama es porque llegaste al corazón de Dios, y si llegaste al corazón de Dios es porque hubo un anhelo ferviente de hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando hay un tiempo en que nosotros comenzamos a buscar a Dios, comenzamos a orar, comenzamos a interceder, comenzamos a llenarnos de su presencia, ¿verdad? Que llegamos hasta su corazón, llegamos al corazón de Dios, llamamos la atención de Dios, y en ese momento es donde surge un llamado de parte de Dios para nuestra vida. Nos llama a servirle, nos llama a ser parte de Él, a ser sus obreros, ¿sí? Entonces, pero a veces hay personas que, por ejemplo, pasan situaciones difíciles y ya no quieren saber nada de la iglesia o ya no quieren servirle a Dios, entonces quieren renunciar al llamado, quieren dejar a un lado y se dedican mejor a hacer otras cosas que, por ejemplo, te van a llevar a frustrarte, te van a llevar a la frustración cuando tú no cumples el propósito para el cual Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado a servirle es porque a estar a una iglesia, Dios te ha llamado a que cumplas una función dentro de su iglesia, es porque Dios te ha tomado como alguien especial. Dios ha tenido misericordia de ti, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver el llamado de Dios como una oportunidad que Dios nos da para servirle, para escuchar su voz y obedecerle. Quiero citarle y hablar acerca de Jonás. Jonás, un personaje, ¿verdad?, que quiso huir del llamado de Dios. Vemos en Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Vemos que Jonás prácticamente quiso huir, y si ustedes continúan leyendo, quiso huir a este llamado, incluso se subió a una embarcación y quiso huir al llamado, o sea, iba a irse contrario a un lugar contrario a donde Dios le había dicho que vaya, que era la ciudad de Nínive. Y nosotros vemos en el versículo 3, dice, vino palabra, el versículo 3, versículo 1, dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, desde del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego el capítulo 3, el versículo 3, pasaron ciertas cosas entre medio para que Jonás quisiera otra vez obedecer el llamado de Dios. ¿Qué cosas nomás pasaron en la vida de Jonás? ¿Verdad? Bueno, él pasaron tormentas, casi se hunde el barco, de verdad, donde él estaba. Y por último, dice, me encanta esta parte, hay una parte en la Biblia, ahí mismo, y ustedes lo leen, dice que Dios preparó un gran pez. Y es ahí donde yo quiero centrarme. Hay cosas en la vida que Dios ha preparado. Dice que Dios preparó un gran pez para que cuando lo lancen a Jonás, este pez lo recibiera. Y estuvo 3 días y 3 noches Jonás en el vientre de este pez. Entonces prácticamente los ácidos gástricos que estaban en el vientre del pez ya le estaban causando dolor a Jonás. Y a veces el dolor hace que nosotros recapacitemos acerca de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Entonces, pongan atención en esta palabra que dice que Dios ha preparado un gran pez. Dios preparó un gran pez. Y ese gran pez a veces son los problemas, son las situaciones difíciles, son cosas que pasan en tu vida, que hacen que tu vida dé un giro de 180 grados, que cambia absolutamente para que tú aceptes ese llamado, para que tú digas, bueno, está bien, Señor, yo no me voy a ponerme a pelear contigo, yo acepto ese llamado. Acuérdate que Dios no es un Dios de segunda oportunidades, Dios es un Dios de oportunidades, no solamente de segunda oportunidad. Y aceptar el llamado de Dios es aceptar la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de Jonás, ¿verdad? Le dio una segunda oportunidad. Bueno, yo les digo que no es un Dios de segunda oportunidad, pero en este caso iba por la segunda. Después de esta, creo que obviamente no es que somos perfectos, o sea, que seguramente le falló y le dio otra oportunidad. No solamente de 2, de 3 oportunidades, Dios es un Dios de oportunidades, pero esta vez Jonás iba por la segunda oportunidad.
Entonces, ¿oportunidad de qué? Es oportunidad de escuchar y obedecer la voz de Dios. Sí, el reino de Dios es un reino que no porque nosotros digo, ay, yo no voy a obedecer la voz de Dios, entonces el reino de Dios se paraliza si yo no obedezco. No somos prescindibles. El reino de Dios y su ejército continúa, su obra continúa, si nosotros decidimos no obedecer ese llamado. Pero cuando nosotros decidimos obedecer el llamado de Dios, nosotros mismos prácticamente nos estamos favoreciendo de la bendición de Dios, de su favor, de su misericordia. Entonces, cuando nosotros aceptamos un llamado, ¿verdad? Estamos aceptando la misericordia del Señor, la misericordia de Dios. Vemos que entre el primer llamamiento, que fue en el capítulo 1, y entre el segundo llamado que Dios le hace a Jonás, Jonás experimentó la tormenta y el estar encerrado en el vientre de un pez por 3 días. Cosas y experiencias que a veces pasamos en la vida que nos hacen pensar y reflexionar. No, mejor es estar un día en la casa de Dios, en sus atrios, que 1000 fuera de él, ¿verdad? Eso nos menciona la palabra de Dios. Yo estoy muy seguro que Jonás se rindió, se quebrantó y dijo, está bien, Señor, yo voy a obedecer tu voz. Aceptar el llamado es aceptar a ser transformado por algo que no somos. Eso es el llamado de Dios. El llamado es irrevocable. Siempre va a estar listo para que nosotros lo tomemos. Siempre va a estar listo para que nosotros obedezcamos su voz. Si Dios te ha hecho un llamado, si te has apartado por cualquier situación, cualquier cosa que haya pasado en tu vida, mira, Dios sigue esperando a que tú aceptes ese llamado y continúes. Dios sigue, Él no cambia esa idea que tenía, lo que tenía que y quería hacer contigo. Él sigue esperando que tú lo tomes. Así que esta es la oportunidad. Sigue, continúa, búscale al Señor de todo corazón y acepta el llamado. Recibe la misericordia y el favor de Dios, porque eso es aceptar el llamado. El llamado es irrevocable. Siempre va a estar ahí listo para que nosotros lo tomemos. Dios siempre va a estar esperando. Dios no cambia su idea de la noche a la mañana. Él siempre dice, este es mi plan que tengo contigo y lo quiero saber a través de ti. Amén. Entonces, acepta el llamado de Dios. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Nos vemos.